Muchachos, ¿dónde me quedé? Estaba hablando solita, hasta ya estaba explicando esta parte y me di cuenta que era porque no me estaban respondiendo. En secuencial ordenado. Ok, bueno, bueno, dice que sigue grabando. Ok, ajá, entonces ya habíamos visto montículo. Igual para decir, lo podemos repetir un momentico, no pasó tampoco tanto tiempo. Entonces, montículo se lo van a imaginar como si esto fuera un montoncito, un desastre. Ahí donde es un montón, es una pilita, ustedes para insertarlo colocan donde caiga. Ahí cayó. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se lo imaginan como si fuera un closecito desordenado que sí, ok, cayó allí, pero ahora necesitamos buscar, hay que buscarlo literalmente en todo lo que es el montículo. Hay que hacer ON. Entonces, ese que nos ayuda, si la profe nos dice, es una tabla que se inserta mucho, es una, o sea, es una tabla que necesitamos, a juro, colocar muchos registros. Por ejemplo, eh, reservaciones en un hotel o peticiones de préstamos en una biblioteca. Entonces ustedes dicen, cónchale, en la biblioteca de la universidad mucha gente va y consulta y pide préstamos y pide muchas cosas. Entonces no es una tabla estática, es una tabla que siempre se está insertando, siempre se está sumando algo. Entonces Montículo va a ser muy bueno. ¿Por qué? Porque yo puedo insertar, mira dónde cayó y se inserta fácil. Entonces, ¿qué tipo de índice podríamos construir? Y bueno, esto no es diferente para nosotros porque nosotros ya eso lo comentamos en Postgre, porque ya sabemos que Postgre es montículo. Y había una de las preguntitas teóricas del enunciado que decía, ¿qué tipo de índices podemos construir? Y te daban, bueno, ustedes tenían las opciones en un índice primario, agrupado y secundario. Ahora, el índice primario lo podemos construir no porque no está organizado por clave primaria. El índice agrupado lo podemos construir aquí, no porque no está organizado por un campo no clave. ¿Qué sí podemos hacer? Un índice secundario, que si se acuerdan estaba el denso y el multilista. Nosotros lo hacíamos de tipo denso. Y el multilista era el que tenían los apuntadorcitos. Entonces, la profe Mercy no se los va a preguntar, ay, que si denso, que si multilista. Simplemente van a tener que decir, ah, mira, es un índice secundario. Entonces, ya les voy a dar todos los tips para que resuelvan bien esos ejercicios. O sea, esto tiene más o menos punticos, vale por lo menos 5 o 6 puntos. Hacer en conjunto estas dos cosas tiene un peso considerable en el examen. Ahora sí, volviendo al secuencial ordenado, entonces puede ser por clave primaria y por clave no primaria. Acá, creo que cuando estamos conectados, pueden hablar. Sorry, Erika, yo quería hacer una pregunta, porque se me di cuenta que yo estaba hablando como de ejercicios, Ajá. pero la profesora en la clase dijo que no iba a haber ninguna parte práctica, o sea, todo el examen es teórico, por eso quería preguntar. Mira, yo te voy a enseñar. Desde que yo vi la materia, fíjate acá. Mercy siempre ha preguntado todo, o sea, práctico no lo va a ver porque no te van a decir saca el acto y haz no sé qué cosa en MySQL. Pero Mercy siempre pone, por ejemplo, este ejercicio, te da esta tabla, te da esta tabla, te da esta tabla y te da esta tabla. Y te dice, ajá, ok, en base a tus conocimientos teóricos, diga qué tipo de organización vas a hacer. Igual acá te dice qué tipos de índices vas a construir si estas son las preguntas. Entonces, esto, fíjate acá, este numerito que yo tengo, 20, 23, 24, ese fue mi trimestre, la sección 2 que fue la mía, lo preguntaron, después lo volvieron a preguntar en el trimestre 24-25-1 en la sección 2. Después, por eso es que les pongo todo para que ustedes vean acá Ah, en el... ok. O sea, son como ejercicios como que hay que resolver con base a teoría, pero es como por escribir, ok. Sí, o sea, no te van a mandar a construir nada ni en MySQL ni en Postgre, pero en base a la teoría que tú sabes qué tipo de organización y qué tipo de índice vas a construir. Y siempre es igual, fíjate, este te dan, ojo, hay veces que lo pone más largo y más corto. Fíjate que el otro eran 5 tablas. Acá te ponen una sola tabla y te dice, ¿qué vas a hacer con este? Igual acá, este es otro trimestre y pusieron este. Luego este es otro trimestre y pusieron este. Luego este fue del trimestre anterior y pusieron este que es un poco más largo. Todos siempre han tenido esto mismo, por eso no sé, me parece un poco extraño, porque en el transcurso de 2 años siempre ha sido exactamente igual. ¿No les comentó más o menos esto? ¿Hicieron algún ejercicio así en la clase o no? Ella nos mandó un docs que de hecho ahorita que me doy cuenta, o sea, revisándolo bien, sale uno, el parcial, creo que nos pasó el parcial del que sacaste el ejercicio de, que era de propiedad, o sea, de esos que nos están mostrando, desde que nos estás mostrando hay uno que era como ese.
nos pasó ese parcial y dijo que iba a ser tipo súper similar a ese. O sea, nos dijo tipo, por ejemplo, o sea, no vamos a tener que hacer, no sé, árboles o cosas muy, o sea, pero más que nada nos mandó ese parcial, ese que tú nos, de ese 24-1 y nos dijo, miren, va a ser algo muy similar a eso. Casi que bueno, estudien es la teoría, o sea, tenganla bien clara y va a salir algo como esto, pues. Ah, bueno, pero entonces estábamos bien, íbamos bien. O sea, no te van a poner a hacer nada en MySQL ni en Postgre, pero sí necesitamos saber esta teoría. Porque teniendo esta base de lo que les estaba explicando, es que se deriva este algoritmo que lo hice yo. Eso no está, sale en ningún libro, eso lo inventé yo. Y entonces ahí, con este esquemita que yo les iba a enseñar, es que ustedes pueden decidir cuál tipo de organización sin equivocarse. Así tipo con los ojos cerrados, decir es esta. Y ya tienen la teoría en base a este tema. Porque literalmente esto es lo único que preguntan en ese tema. Ok, listo, gracias, gracias. Ok, entonces vamos a continuar acá. Entonces, nos llevamos acá a montículos. Si la profe en el enunciado dice que hay que priorizar inserción, vamos a irnos a montículos. Si la profe dice, y también, o sea, la intuición de ustedes, si ven que es una tabla de registros de hoteles, es una tabla de registros de cosas en la biblioteca, es una tabla de registros de punto de venta, ustedes saben que, cónchale, esto por acá me da el O1. Luego, si nos dicen, es una tabla relativamente estática porque nosotros solamente vamos a consultar en ella las habitaciones de un hotel. Tú no estás construyendo el hotel para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y se están añadiendo habitaciones todos los días. Entonces las habitaciones son una tabla estática. Tú no vas a insertar ahí habitaciones todos los días. Entonces, ¿qué preferimos? Preferimos un secuencial ordenado. Entonces, sí, tú dirás, esto me choca un poco porque, cónchale, en MySQL yo no podía decir, este es montículo, esto es tal, lo sé que en la vida real no es así, pero en el ejercicio del examen, tú decides lo que te dé la gana para organizar cada una de las tablas por separado. Entonces, si nos dicen búsqueda, entonces vamos a priorizar secuencial ordenado y también hash. Lo que pasa es que hash tiene ahí como una banderita que dice, ya va, espérate ahí, no me puedes tomar tan fácil. Yo tengo mis ciertas condiciones y mis restricciones y no soy tan fácil ahí que me selecciones. Pero secuencial ordenado sí. Entonces en base 2, logaritmo en base 2 de n. Nosotros buscamos así tipo arbolito. Nos paramos en la mitad. No es en la mitad, nos vamos para la otra mitad. O sea, ¿es mayor o menor? Entonces, es menor, nos vamos para la mitad de la mitad. Volvemos a preguntar, es menor o menor, nos vamos para la mitad de la mitad de la mitad. Y así vamos con todas. Entonces, inserción obviamente es un poco más fastidioso porque si ponemos algo en medio, todo lo que viene después, pum, se va a mover una solita. eh, o sea, se mueve una más allá, más abajo. Entonces, eso puede implicar tener que reajustar bloques, porque si el que estaba en el último bloque aquí se mueve para el próximo y después el próximo se mueve para el de abajo, entonces es un poco más fastidioso porque implica mucho reajuste, pero nos da un abanico más grande de cosas que podemos hacer. Podemos hacer un índice primario, un índice agrupado o un índice secundario. Y el primario solamente si nuestra clave de ordenamiento es la clave primaria. ¿Como quién? Como MySQL, que ahí sí me había contestado Miguel Ángel, que todavía no se me había perdido la conexión cuando lo mencionamos. Entonces, en MySQL sí podíamos construir primario. ¿Por qué? Porque esa era la base de la organización. Pero la no primaria, en ninguno de los que nosotros vimos, ni en Postgre, ni en MySQL, teníamos eso. Nosotros no podíamos organizar por un campo no clave, por ejemplo, el nombre. No podíamos hacer eso, pero acá en la teoría sí lo vamos a poder hacer. Entonces, si acá decidimos organizar por nombre, vamos a construir un índice agrupado si se precisa, si lo piden. Y los índices secundarios siempre se pueden construir, entonces lo obtenemos allí. Ahora, ¿qué pasa con el hash? El hash es buenísimo porque es igualito que en la estructura. Las inserciones, tú le aplicas ahí tu función hash, te da la ubicación, dice, llego a este bloque y se inserta de uno. No tengo que ir moviéndome uno para el lado, para el lado, para el lado, para el lado, sino que acá tengo que manejarme las colisiones. Las colisiones son iguales que las que vimos en la estructura. Direccionamiento abierto. No entro en este bloque, lo mando para el próximo o para la próxima posición. Después, direccionamiento encadenado. Eso quiere decir, nosotros lo hacíamos con listas enlazadas en estructura. Aquí lo vamos a hacer con una tablita de overflow, así como la del toast o como las del toast en Postgre o como las de las columnas block que se manejaban aparte. Bueno, esto es algo similar, o sea, esto es similitud para que ustedes se acuerden, pero es algo así como lo que maneja acá Hash. O también había rehashing, pero no estaba dentro de las cosas que le dio la profe. Pero esas eran las que nosotros habíamos visto en la estructura. Entonces, las que nos llevamos acá serían direccionamiento abierto y el direccionamiento encadenado.
Y después la búsqueda también es buenísima, es O1, ¿por qué? Porque también aplicamos nuestra función hash, llegamos, y si no está, aplicamos nuestro manejo de colisiones. ¿Qué pasa? Nosotros vimos índices hash en Postgre, pero la organización base era Montículo. Nosotros no vimos ninguna organización base, así, de cimiento que sea el hash. Y no vimos, o sea, vimos esa organización, pero no vimos cómo construirle índices a eso. Entonces, siempre que en un ejercicio te digan que hay que construirle un índice a esa tabla, nunca puedes seleccionar hash porque nosotros no vimos cómo crear índices sobre esa organización. Entonces, sí, la banderita o la chuletica que ustedes van a tener es que si en la sección de preguntas que te dice construye índices mencionan algo de construir un índice en base a esa tabla, ustedes se van a olvidar de hash, no la vamos a tener. Y luego acá pongo recordatorio, siempre para todos los tipos de organización van a existir estos que se llaman los índices bitmap. Y ustedes dicen, ok, índices bitmap no lo vimos cuando estábamos en la práctica. Sí, sí lo vimos, pero lo vimos diferente porque acá hay un reajuste. Lo vimos como tipos de scans en los que estaban en Postgres. ¿Se acuerdan que teníamos el secuencial, teníamos varios, unos que constituían índices, después el index only, y había uno que era el bitmap, era un tipo de scan. Entonces, en la práctica ustedes se lo llaman como una manera de scan y acá en el examen teórico se lo llevan como un tipo de índice. Tengan esa separación en el mental de que, bueno, tienen que llevárselo ahí como dos cositas, pero es lo mismo. Es para campos que ustedes vean que tienen una cardinalidad, entendiéndose por cardinalidad, el dominio que puedo adquirir, por ejemplo, región norte, sur, este, oeste. Si tienen muy poquitos valores, nosotros en vez de ir buscando string por string, si lo pasamos a binario, esa búsqueda se va a acelerar mucho. ¿Por qué? Porque el binario es el lenguaje de la máquina. Entonces, si nosotros construimos un índice bitmap, podemos buscar de manera mucho más rápida. Y eso es lo que nos vamos a llevar en cuanto a esta imagencita y son las bases para lograr todos los ejercicios. ¿Se entendió esa lámina? Sí. Ok, entonces, ahora sí, mi esquema. ¿Cómo elijo un tipo de organización? ¿Qué me pide la profe? ¿Búsqueda o inserción? Me pide inserción. Me voy por las que tienen O1. ¿Quién tiene O1? Montículo o secuencial, que nosotros nos vamos a manejar más que todos con montículo, o hash, porque hash también es O1. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿yo puedo definir un tamaño del bucket? Porque es lo mismo que ocurría en la estructura. Si tú tenías un hash, tú tenías que definir un tamaño de la tabla hash. Acá tú tienes que definir un tamaño del bucket. Esto no es infinito, esto no va creciendo dinámicamente. Nosotros tenemos que establecer un tamaño. Entonces, ¿puedo darle ese tamaño en la tabla reservas, en la tabla de compras, en la tabla de... No se lo puedo dar. Si vemos que, bueno, sí, voy a insertar mucho al principio, pero va a llegar un momento en que esto se va a parar, bueno, me puedo ir por hash. Pero si no, me voy por montículo. Entonces, nada, vamos a insertar. Si es muchas cosas, lo vamos por montículo. Y si ustedes dicen que verdaderamente ustedes sí pueden definir un tamaño del bucket, bueno, váyanse por hash. Pero lo más frecuente es que nos vayamos por acá por montículo. Si después nuestro algoritmito dice acá, ajá, la profe me dijo que tengo que hacer muchas búsquedas, que tengo que construir índices. Si son esas tablas que después te van a pedir abajo en la sección de índices, entonces tú dices, pues, si me piden construir índices, eso es porque voy a hacer búsqueda, no hay de otra. Entonces yo voy a preferir a un tipo de organización que priorice la búsqueda. ¿Montículo la prioriza? No, porque es ON. ¿Quién la prioriza? El secuencial ordenado, porque es logaritmo en base 2 de n. Y también me lo prioriza el hash, porque es O1. Entonces me pregunto, ¿sale esta tabla en la sección de índices? ¿Tengo que construir un índice? Si la respuesta es sí, tiene que ser entonces la secuencial ordenada. Y ahí te preguntarás, bueno, ¿por clave primaria o por clave no primaria? Depende de lo que la profe te ponga en el ejercicio. Pero si la respuesta es no necesito construir ningún índice, porque lo que les dije, nosotros no veíamos índice sobre hash, y la profe no lo pide en índice, entonces nosotros ahí sí hicimos, bueno, vamos a hacer una organización tipo hash. Pero ese es el esquemita. Si decidimos hacerlo por clave primaria, las únicas opciones que vamos a tener es construir el índice primario, porque está ordenado por la clave primaria, y uno secundario. Y es lógico, si es un campo que no es la clave de ordenamiento, lo vamos a hacer por secundario. En cambio acá, si ese campo no clave es la clave de ordenamiento, entonces, bueno, acá sí puedo construir el agrupado y el secundario siempre se puede construir. Entonces, esto es lo que se tienen que aprender muy bien, este esquemita, porque así ya no se vuelven un espagueti y tienen un orden de cómo responder todo. ¿Se entiende? Sí. Ok.
Entonces, este ejercicio lo inventé yo, pero va a ser la base para que podamos entender todo después lo de la profe. Entonces, ¿qué nos están dando? Es una biblioteca. Nos dicen, ok, vamos a tener libros que van a tener código libro, título, autor, ISBN, código categoría, año de publicación, el estatus de si está en biblioteca, true or false, el estado disponible alquilado y fuera de serie. Y acá ustedes alerta, alerta, alerta. Siempre que vean esto, de que la profe les pone esto, la profe no se los pone por ponérselo. Se los pone porque te van a pedir construir un índice en base a esa categoría. Y si te piden construir un índice en base a estos valores, ustedes ya de una tienen un punto gratis. Eso es Bitmap. Eso no hay de otra. Siempre es Bitmap. Entonces llévense ese tip. Luego, ajá, ¿qué más tenemos? Tenemos categoría con código categoría y nombre. Luego tenemos préstamo. Ajá, préstamo. Lo que la gente pide todos los días en la universidad. Hay que estar ingresando, ingresando, ingresando. Y ya podemos tener una idea de a qué rama de nuestro algoritmo nos vamos a ir. Entonces, código préstamo, código libro, código lector, fecha préstamo, fecha de evolución. Y luego tenemos el lector con código lector, nombre, apellido, nacionalidad, sexo, fecha de nacimiento, ciudad, correo, número de documento, tipo de documento y carnet. Entonces, las preguntas de la profe siempre van a ser este mismo formato. Dada la cantidad y tipo de tablas, ¿qué tipo de organización de archivos propondría usted para estas tablas tomando en cuenta que los libros y las categorías son relativamente estáticos? Y cuando te dicen relativamente estáticos, no estamos insertando muchos, sino que más bien estamos consultando mucho, entonces nos podemos ir ahí quitando cierta parte de las opciones que podemos hacer y no cambien con frecuencia en el tiempo. Luego, nos dicen, tenemos que construir ciertos índices. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar unas consultas que van a ser las consultas más comunes o frecuentes. Es lo mismo que les decía a ustedes en el enunciado. Diga cuál va a ser la consulta más frecuente y en base a eso construya los índices. Bueno, porque los índices no se construyen a lo loco, se construyen en base a las consultas que nosotros más vamos a hacer. Entonces, nos dicen, encuentre todos los libros que están actualmente disponibles para préstamo. Y acá nos están, libros, ya me dijeron que era estático, que consultaba mucho. Me voy por la parte del esquemita que nos dicen que nos vamos, o por secuencial ordenado por hash. La profe nos está pidiendo construir aquí un índice. Y la pregunta la respuesta es sí, si nos está pidiendo construir un índice. Entonces me quito hash porque yo no vimos construir índices con hash. Y igual en las próximas láminas está mejor redactado, pero acá para que ustedes sepan que no pueden contestar la pregunta número A sin leer la pregunta número B. Yo necesito saber qué es lo que ella quiere, qué es lo que ella me está consultando. Entonces, ya dije, necesito consultar, necesito buscar y de paso construir un índice. Entonces yo ya me puedo ir a pensar que el libro es una secuencial ordenada. Ahora no sabemos si por clave primaria o por campo no clave. Eso ya lo veremos ahora. Pero me dicen que voy a consultar por el estado de disponibilidad del libro, si está disponible, si no está disponible, si está alquilado fuera de serie. Y fíjense, esto es un campo que tiene pocos valores. Entonces ese índice que yo ya tengo acá, me voy imaginando que esto va a ser bitmap. ¿Por qué? Porque tiene poquitos valores. Igual ya lo vamos a ver en la próxima lámina que va a estar un poco más bonito. Me dicen, ahora liste todos los libros que pertenecen a una categoría específica. Yo dije, ok, el bitmap no importaba la organización. El bitmap se podía construir hasta montículo, en cualquiera. El bitmap no importa, eso llévenselo, no importa el tipo de organización, siempre se construye así. Entonces esto no nos dio pista de que esto fuera un secuencial ordenado por clave primaria o por campo no clave, pero ¿quién sí nos las va a dar? La próxima consulta que dice, liste todos los libros que pertenecen a una categoría específica. Y yo tengo acá, mira, esto es una categoría, el código categoría. Entonces, ¿esa es mi clave primaria? No es mi clave primaria. Es un campo que no es clave. Entonces, yo voy a construirlo entonces por este campito, prefiero ordenarlo, porque si siempre estoy consultando los libros en base al código de la categoría, yo prefiero tener un secuencial ordenado por clave no primaria. O sea, por campo no clave, no por clave, campo no primario. Entonces yo ya puedo ir diciendo, respondiendo esta pregunta de acá arriba, teniendo en cuenta lo que tengo abajo. Ustedes no respondan la A sin leer la B. Siempre van a ir emparejadas. ¿Se va entendiendo esa parte? Sí. Ok. Después, igual tengo en las próximas láminas la manera bonita de redactarlo. ¿Qué nos dicen? Obtenga la información de los lectores por número del carnet. Lector. Entonces, acá tenemos la duda. Nos dijeron que libro y categoría son estáticos y nos dijeron algo de lector.
Entonces ustedes acá se tienen que parar a pensar. Ok, es una biblioteca como la universidad. Y acá ya es más lógica, intuición y cosas que ustedes tengan de sentido común. ¿Se van a añadir nuevos lectores? Sí. Pero se hace todos los días. La universidad ingresa estudiantes todos los días o lo hace una vez cada trimestre. Lo hace una vez cada trimestre. No es una operación que yo realice todos los días. Las inserciones no es lo que yo más voy a priorizar porque no hay lectores en la universidad todos los días nuevos. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo que buscar por el carnet de ese lector, de ese estudiante, y esta operación sí se realiza todos los días, la búsqueda, entonces yo, por sentido común, voy a priorizar en lector la búsqueda más que la inserción. Sí va a ocurrir la inserción y sí va a ser costosa y nos va a doler algún día de todo ese trimestre. Y vamos a llorar, pero lo que ocurre en el resto de todo el trimestre es búsquedas. Entonces acá nos podemos parar y decir, ah, ok, tienes razón. Entonces priorizo búsqueda según mi algoritmo. Búsqueda quién tengo. Tengo hash y organizada. Ok, ¿me están pidiendo construir un índice? Sí. Entonces hash la descarto. ¿Me voy con quién? Me voy con la organizada. Ahora me pregunto, ¿primario o no primario? Entonces, bueno, vamos a ver qué dice la consulta porque siempre tengo que ligarlo en este tipo de ejercicios teóricos con lo que la profe me diga. Número de carnet. ¿Número de carnet es la clave primaria? No, es código de lector. ¿Carnet dónde está? Está acá. Es un atributo que no es la clave primaria. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues me toca hacer un secuencial organizado por campo no clave. Y el índice que me queda va a ser agrupado. ¿Por qué? Porque es el campo ordenamiento. Entonces eso es lo que yo voy a hacer. Y después acá me dice encuentre todos los préstamos realizados por un lector con un código lector. Y acá préstamos ocurren todos los días, todos los días. Entonces yo no, si estoy metiendo todos los días algo allí, tengo que priorizar inserción. ¿Quién priorizaba inserción? Montículo y hash. Me está pidiendo construir un índice. Y además, yo no puedo definir un tamaño del bucket. Van a haber 200 reservas todos los días. Todos los días va a ir creciendo. Esto infinitamente la universidad no va a cerrar. No puedo definir un tamaño del bucket. No puedo agarrar hash. Entonces me voy por montículo. Ajá, ok, dijiste que montículo, pero me están pidiendo construir un índice. Sí, pero montículo no es que no pueda construirse índices, sí se puede. Solo que la única opción es este que me dice acá, que este que yo le puse acá índice primario, si el serial SPK es para el secuencial, es para el que era el serial tipo 1, 2, 3 y se va guardando al final así. Pero solamente es en el caso del secuencial, en este secuencial, en montículo no. Esto debería ponérselos acá para que ustedes no lo confundan. El único tipo de índice que puedo construir en montículo es el secundario. Entonces, en ese caso, la respuesta aquí le pondríamos un índice secundario. Y, ajá, se van teniendo esa explicación teórica y ya vamos a ver cómo la vamos a redactar. Sí. Ok, entonces volvemos aquí. Tips, y lo repito, es no respondan la pregunta número A sin ver la pregunta número B. Entonces me paré acá libro. Libro me decía que era estático. Entonces ustedes van a colocar, bueno, en base a que nos están diciendo que los libros y las categorías no cambien con frecuencia en el tiempo, no seleccionaremos montículo porque las inserciones no suponen un problema para nosotros. Nuestra prioridad es esto que está acá, son que las búsquedas. Y por lo tanto, podemos agarrar tanto secuencial ordenado como, acá me faltó un 2 en el logaritmo, es logaritmo en base 2 de n. Entonces, o agarramos el secuencial ordenado o agarramos hash. Ahora, como la profe nos está así tal cual lo tienen que escribir, como en el enunciado, como la profe nos está pidiendo construir índices y nosotros no vimos índices en organización hash, nos quedamos con secuencial ordenado. Y ligamos la pregunta, contestamos la A con la B, aprovechando acá, ok, las consultas que nos piden que involucran libros son tanto esta que está acá, que encuentre todos los libros en base al estado, como la de listar todos los libros que pertenecen a una categoría. Ok, como nos piden construir este índice y es en base al estado del libro y esto tiene un dominio delimitado o una cardinalidad ya fija, la cual es pequeña, voy a construir un índice bitmap. Entonces todavía no tenemos para poner acá cuál tipo, pero esto sí nos lo va a dar. Entonces todos los libros que pertenecen a una categoría específica, listo, código categoría, ya puedo responder la primera pregunta. Entonces, secuencial ordenado en base a campo no clave, que es código de categoría.
y aprovecho y ya, si lo organicé en base a eso, digo que esto es un índice agrupado. ¿Por qué? Porque el índice agrupado es el que se puede construir en una organización cuando el campo no es clave primaria. Y eso es lo que así, como lo tengo aquí, lo van a ir ustedes redactando. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que había hablado antes. Categoría es estática y categoría nos piden construir un índice, no porque nos estaban diciendo que era acerca de los libros. Entonces, si categoría no pide, es estática, no hay que hay que priorizar inserciones, entonces no es montículo, nos vamos por el otro extremo. Ok, secuencial o hash. ¿Nos piden construir un índice en la tabla de categoría sola? No. Ah, entonces yo sí me puedo ir acá por organización de tipo hash. Acá podemos sacar mayor provecho hash porque no hay que construir el índice. Y entonces entre logaritmo en base 2 de n y O1, yo prefiero quedarme con O1. ¿Por qué? Porque no me están pidiendo índice. Y eso es lo que yo voy a tener acá en cuanto a categoría. Lo pongo largo porque después ustedes no me van a volver a ver el video. Ustedes van a ver la lámina. Entonces en la lámina les queda la explicación para que no tengan que volverme a ver. Listo. ¿Quedó claro esta? Sí. Préstamo, se los dije. Esto es, bueno, a ver, sí lo decía la profe. Yo les dije que no lo decía la profe y sí lo decía. Se realizan más de 600 préstamos al día, 600, 200. No podemos definir un tamaño del bucket. O sea, primero hay que priorizar las inserciones porque si se inserta 600, eso es mucho. Entonces, ok, ya priorizamos eso. ¿Podemos definir tamaño del bucket? No, porque es demasiado, son todos los días. Esto va a ser infinitamente creciendo. Ok, nos descartamos hash. ¿Nos queda qué cosa? Nos queda montículo. Pero ojo, me pedían a nosotros construir esto, un índice en base al código de lector. Y el código de lector, nosotros lo vemos aquí como, ok, esto es una clave primaria compuesta, pero estamos en montículo. Y montículo, para construir un índice, el único índice que podemos construir es de tipo secundario. Entonces, eso es lo que vamos a decir. No es el que viene por default, porque el que viene por default es todo esto en conjunto, sino que ahora nosotros lo estamos construyendo solo por código lector. Y listo. El lector es lo mismo, les dije, esto es sentido común de que sí van a haber inserciones en lector, pero no es todos los días. Lo que sí va a haber todos los días es que se busquen estudiantes por el carnet. Entonces dijimos, priorizamos búsqueda antes que inserción. Ok, priorizamos la búsqueda. Entonces, hash o secuencial ordenado. Hash no, porque me piden hacer un índice. Sin secuencial ordenado. ¿Ahora qué? ¿Por clave primaria o campo no clave? Pide por carnet. Entonces, como piden por carnet, es por un campo no clave y por lo tanto el índice que vamos a construir es un índice agrupado. Y es lo que vamos a colocar acá, un índice agrupado. Y ustedes pueden hacerlo o de manera de texto completa o ir colocando cada una de las opciones e ir diciendo por qué las van descartando. Pero van a tener las láminas y pueden leer ahí bien lo que yo escribí, toda la justificación, pero si ustedes hacen este esquemita que tenemos aquí, con eso resuelven todo y la profe se los tiene que poner bueno. Y tampoco es que van a estar millones de años en esta pregunta, porque también hay bastante más en el parcial. Entonces, con el esquema es justificación suficiente como para que puedan responder. Erika, una pregunta. Ajá. O sea que simplemente si nos ponen un ejercicio así y uno escribe tal cual como está el esquema, ya con eso contestas cualquier pregunta que te hacen. Claro, si lo contestas igual que como está en el algoritmito, en el esquemita que yo hice, ya es suficiente porque demuestra que ustedes se saben bien la teoría, saben qué priorizar en cada momento, se saben su big notation, se saben literalmente todo. Con eso es suficiente. ¿Por qué yo lo escribo como texto? Porque, no sé que el 60% de las personas no va a ver el video, va a ver las láminas, porque así es la gente. Entonces se los dejo todo completico para que puedan estudiar bien, en caso que no vean mi video, tengan ahí bien la explicación de por qué ocurre eso. Pero no necesitan escribir tanto texto como escribí yo, ¿ok? Ok, buenísimo, perfecto. Entonces, teniendo ya ahora esto bien claro, vamos a hacerlo en conjunto entre todos porque ya sabemos. Tenemos clientes. Esto es una cadena hotelera. Este sí lo puso la profe Merce. Ese no es el inventado por mí. Tenemos reservaciones, tenemos habitaciones y tenemos hoteles. Acá te dicen que solamente lo hagas para cantidad, o sea, te dice, dada la cantidad de hoteles y de habitaciones casi no varía en el tiempo, ¿qué tipo de organización de archivos propondría para estas tablas?
Mercy nada más te está preguntando solamente para habitación y hotel y te dicen que no varían casi en el tiempo. ¿Qué nos vamos a descartar de nuestro esquemita, nuestro algoritmo, de nuestro flujograma ese que tenemos allí? ¿Qué nos descartamos ahí? Montículo, supongo. Ajá, exacto, nos descartamos montículo y nos vamos es por búsqueda. Ahora, que estamos en búsqueda, ¿qué tipo nos vamos? ¿Nos vamos por hash o nos vamos por secuencial ordenado? ¿Qué leemos acá? Hay que buscar por habitaciones sencillas, o sea, ¿y qué sencillas? Nos vamos aquí. Ah, es el tipo de habitación, sencilla, doble, triple y suite. De los hoteles 5 estrellas, y los hoteles también tienen acá del 1 al 5. Entonces, ajá, ¿qué hacemos? ¿Qué se te va ocurriendo? O a los demás, cualquiera que quiera hablar, acá hablamos sin pena. Un secuencial agrupado. Ok. O Pues, bitmap. agrupados del tipo de índice, tienes que decir si es primario o no. Ah, Claro. sí, secundaria, pues. Índice secundario. Ya va, ¿cómo que secundario? No sé, no me acuerdo. Ajá. ¿Alguien más había hablado? El índice de bitmap. Hay que construir un índice de bitmap. Tenemos suficiente información para saber si lo vamos a organizar por clave primaria o por campo no clave. No, porque solamente tenemos bitmap. Acuérdense que bitmap no importa el tipo de organización. Ese siempre se construye independientemente si es montículo, si es lo que sea. Eso es un caso aparte y por eso se los puse abajito en la primera lámina. Entonces sí, esta respuesta acá es porque es un índice bitmap. Pero nos da suficiente información para ahorita responder cómo lo vamos a organizar. Sí, clave primaria o no primaria, no nos da suficiente información. Vamos a ver qué más pasa. Ajá, nos dice la información de un cliente dado, su código. Entonces, ajá, el cliente lo vamos a organizar acá por código cliente. Es lo que sería más lógico. Ok, ella nos está pidiendo que digamos el tipo de organización para cliente. No nos lo pidió en la pregunta 1, pero en la pregunta 2 tenemos que saberlo, porque si no lo sabemos, no vamos a saber qué responder. Entonces, ok, consulto en clientes, pero tengo que buscar por el código. Entonces yo puedo decir, ok, yo prefiero tener entonces un secuencial ordenado por clave primaria para tener un índice primario. Si yo hubiera dicho que era un secuencial ordenado por un campo no clave, lo que ustedes quieran, no sé, el país del cliente. Si lo hacen por país del cliente, entonces esto ya no va a ser la clave de ordenamiento. En ese caso, sería un índice secundario. ¿Por qué? Porque no está organizado en base a eso, si decidimos ordenar por país. ¿Y por qué les digo ordenar por país? Porque acá dice, bueno, la reserva de los clientes de un país dado. Entonces yo puedo organizar el cliente por el país y entonces acá este índice de acá abajito sí me quedaría a mí como un secuencial ordenado por campo no clave y pudiera construir un índice agrupado para el cliente, pero este que está acá ya no estaría agrupado. Entonces ustedes van a elegir cuál de las dos primeras consultas, o sea, si esta o esta, cuál va a ser la que te va a regir el tipo de ordenamiento. Y hay dos opciones posibles. O que hagamos esta organizada por la clave primaria y este índice que tenemos acá es un índice primario y por default, como está organizado por clave primaria, este nos quedaría, si te piden por país, será un índice secundario o si decides hacerlo al revés, organizar por país y te queda un índice agrupado, entonces el de la clave primaria, pues te quedará como un índice secundario. ¿Se entendió esa diferencia allí? O lo repito. Si lo puedes repetir, Erika. Ok. Lo que está pasando es que, ajá, estábamos parados en habitaciones y los hoteles. Primero estábamos en esa parte y la profe Mercy nos decía, diga el tipo de organización tanto para hotel como para habitación. Alguien mencionó, no identifico todavía la voz de todos ustedes, pero alguien dijo índice bitmap. Y eso que dijeron estaba muy correcto, pero no nos daba suficiente información para nosotros decir si habitación y si hotel iban a estar secuencial ordenado por clave primaria o por campo no clave. Entonces, nosotros seguimos leyendo acá las demás consultas, pero ninguna de estas consultas nos da suficiente información para que nosotros decidamos algo en cuanto a hotel y habitación. Entonces, esto queda un poquito más libre para ustedes
cómo organizarlo. Sugerencia que pudiera ocurrir en cuanto a hotel y habitación es que a pesar de que sea bitmap, nosotros vamos a organizarlo en cuanto a eso. Podemos decir, bueno, entonces habitación, sí, es secuencial ordenado, porque es estático, porque lo mismo que dijimos, no varía en el tiempo, pero para facilitar aún más ese bitmap, yo habitación las puedo tener ordenadas por el tipo, entonces sería una organización secuencial ordenada por campo no clave, ¿ok? Y también lo mismo puede ocurrir para el hotel, que la puedo tener organizada por las estrellas, campo no clave. Entonces, bien en cuanto a esa. Pero si seguimos leyendo, todas las demás preguntas que nos están dando tienen que ver en cuanto a los clientes y en cuanto a las reservas, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? En cliente nos están diciendo que queremos buscar la información de un cliente dado su código. ¿Quién es su código? El código cliente, que es la clave primaria. Pero a su vez, esta pregunta dice las reservas de los clientes de un país dado, el país del cliente. Entonces, va a haber una consulta que busque por código y una consulta que busque por país. Entonces, ok, en cuanto a cliente, yo puedo crear un secuencial ordenado porque estoy buscando las reservas como las reservas. Siempre eso se va a ir sumando, 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 sumando. A juro, si necesito que eso sea un tipo montículo, ¿verdad? Porque va a ir sumando. Pero, estamos en cliente. Entonces, el cliente o lo puedo ordenar por la clave primaria o lo puedo organizar por el país. ¿Por qué? Porque hay dos consultas. Entonces, dependiendo de lo que ustedes respondan, y son dos respuestas válidas. Tú puedes decir que vas a organizar por la clave de primaria o puedes decir que lo vas a organizar por el país, pero la que tú decidas va a influir a la respuesta de la otra. Si decidimos poner que lo organizamos por clave primaria, que es el código cliente, que es lo que te dice acá, pues la respuesta acá será, este es un índice primario. O sea, es un secuencial ordenado por clave primaria con un índice primario. Y país ya no es la clave de ordenamiento, es el código cliente. Entonces el país pasaría a ser un índice secundario. ¿Qué pasa? Si nosotros decidimos hacerlo al revés, decimos no, el país va a ser mi clave de ordenamiento. Entonces, es un secuencial ordenado por campo no clave y bien, va bien con país porque puedo hacer un índice agrupado. ¿Por qué? Porque el país viene siendo la clave de ordenamiento, pero entonces ahora con código, ya código no es la clave de ordenamiento, sino que es país. Entonces código sería un índice secundario. Las dos respuestas están bien. ¿Se entendió ahora sí? Sí, ahorita sí. Ya lo agarré. Ok, pero ¿qué pasa? No solamente tú consultas primero los clientes, esto es un join. Reservas de los clientes, eso es un join. Entonces primero necesitas buscar acá el país del cliente. Ok, lo buscaste según cualquiera de las dos opciones que ya mencionamos. Pero ahora tú tienes que buscar reservas. Tienes que buscar en reservas por el cliente. Entonces, bueno, como reservación es un montículo, porque siempre va a ir insertando, insertando, insertando. Ese es el corazón de tener un hotel, que la gente te reserve, es tener inserciones. Entonces, como es montículo y tenemos que buscar por el código del cliente, porque ese es nuestro caminito para unirnos con clientes, yo tengo que en reservación crear un índice secundario, porque es el único tipo de índice que me permite construir montículos. La gente pobre lo sabe muy bien, eso no tiene ni la menor duda de que eso es así. Pero entonces, yo ya te expliqué en esta consulta que sí, que en cliente lo construyo de esta manera, pero en reservas tengo que, juro, tener, como es un montículo, tengo que tener un índice secundario para buscar por clientes. Entonces, se dan cuenta, es una consulta que involucra dos tablitas, es un join, y por lo tanto tengo que decir tanto el índice que voy a construir para reserva como el índice que voy a construir para cliente. ¿Ok? Ok. Ok, y esta pregunta, la que está acá arriba, la del país del hotel, la puse yo, porque yo no entendía muy bien ese enunciado cuando los muchachos me lo mandaron, o este fue el mío, creo que este fue el mío. No entendía muy bien si lo que me estaban preguntando era si era el país del cliente, o el país del hotel, o el país de quién. Entonces, bueno, en caso de eso, ustedes le preguntan bien a la profe, ¿el país es de quién? ¿Del cliente, el hotel, de no sé quién? Entonces, bueno, si la profe te dice acá, no, es el país del hotel, entonces ya el bitmap se queda ahí como que, entonces quizás lo de las estrellas no, porque el bitmap no, juro que necesito organizar por eso. El bitmap siempre lo puedo poner, pero si esta pregunta me pedían, juro, por el país del hotel, entonces yo me conviene
organizar el hotel según los países, hacer un secuencial ordenado por campo no clave, hacerlo por país y bueno, pues nada, acá me quedaría un índice agrupado para el país del hotel. Pero ojo, eso fue dudas mías, dudas de que, no, que sentí que el enunciado no estaba completo. Ustedes se lo preguntan a la profe y ahí van a ir pensando. Pero siempre, la clave es tener esta y ligarla con esta para poder responder las de abajo. Ok. Ok, y esta es la respuesta, no vamos a irnos de nuevo a esas respuestas, ahí están lo que dice, pero estas las tengo, las podemos hacer si nos da tiempo, pero creo que es mejor que hagamos la del parcial pasado, para que nos quede ya más claro, o quieren pasar al siguiente tema, ¿qué opinan ustedes? Oye, yo creo que, o sea, porque el siguiente parcial serían más ejercicios de este estilo y todavía Sí, faltan más temas, ¿no? Porque serían los tres avances que hemos hecho. sí, exacto, entonces, Sobre bueno, eso. vamos a hacer algo. Yo se las voy a pasar hoy en la noche resuelto. ¿Les parece? Ok. Ok. Entonces vamos a... Y si ajá, pueden hablar. Alguien o escribieron por el grupo, lo pueden leer. Sí, no, fue que escribió alguien que puso que. Ah, ok. Fíjense algo, una cosa que antes de pasar al próximo. La profe Mercy vuelve a preguntar lo mismo. ¿Cuál es la mejor organización del tipo de archivos? Pero como a los muchachos en aquel momento, a los del trimestre pasado, en vez de yo dar las clases de MySQL y Postgre, ellos los hacían con exposiciones y obviamente eran un poco más cortas que mis clases. Empezó a meterle preguntas de MySQL y Postgre a los parciales. Entonces no se sorprendan si la profe Mercy les coloca algo de si fuera MySQL, qué tipo de organización o sabiendo, esto es un ejemplo, sabiendo lo que ustedes conocen de MySQL, que utiliza el que nosotros vimos es InnoDB y sabemos que InnoDB es secuencial ordenado por clave primaria. Entonces ella te dice, sabiendo el motor de almacenamiento que nosotros utilizamos en MySQL, ¿cuál de las tablas usted propondría que se pudiera utilizar en MySQL? Entonces tú dices, ya sé que MySQL utiliza es secuencial ordenado por clave primaria. Entonces voy a buscar de todo lo que yo hice, decir, mira, es esta tabla. Entonces irnos un poquito así. A ustedes no les van a preguntar otros motores de almacenamiento de MySQL porque en el trimestre anterior sí se vieron otros motores, nosotros nada más vimos y no debe, pero es probable que la profe Mercy les ponga, bueno, sabiendo el motor que utiliza o sabiendo el tipo de organización que utiliza Postgre, entre paréntesis montículo, ¿qué tabla? Entonces usted va a ligar allí. Entonces ella, ¿qué es lo que hace? Verifica que tú sepas que, mira, Postgre es montículo, que MySQL es secuencial ordenado y tú ahí vas haciendo ahí como un match de, según la lógica que le buscaste a las tablas, mira, esta cuadra para llevárnoslas para Postgre, esta cuadra para llevárnoslas a MySQL. ¿Ok? Ok. ¿Se entendió bien? No quedó dudas en eso, ¿no? Sí, no, yo lo entendí, lo único que tendría que volverlo como a repasar, pero, pero sí, no está bien. O sea, sí quedó claro. Ok. Y después acá nos dicen, si nosotros creamos índices, pero no funcionaron bien, es decir, nuestro motor siguió utilizando el sequential, ¿qué puede estar ocurriendo? ¿Qué puede estar pasando allí? Y nos pasó a nosotros en el proyecto. Y de hecho me pasó a mí en la prepa. Yo construí unos índices en Postgre y al final nunca los utilizó. Y nosotros teníamos dos motivos. El primer motivo era porque la tabla era tan pequeñita que no valía la pena utilizarla. No valía la pena, en el caso de Postgre, irse al árbol, al B-tree, primero buscar en el B-tree y después irse al montículo, sino que era tan pequeña la tabla que era mejor buscarlo en el montículo y ya, te evitabas tener ese doble acceso. Esa puede ser una causa de por qué la consulta no esté funcionando bien, a pesar de que le haya construido índice. Y la otra razón, que se las menciono, pero también se las voy a dejar escrito porque se lo voy a pasar a ustedes en la noche, es que sí, los índices y las estadísticas están desactualizadas. Nosotros hicimos muchas inserciones, después eliminamos. ¿Se acuerdan que en Postgre teníamos lo del mecanismo este de vacuum, que era el del aspirado? Que nosotros no borramos realmente, sino que lo marcábamos como si estuviera vencido, una fila, y no se borraban hasta que nosotros ejecutábamos bien nuestro aspirado. Entonces, si está desactualizado, si no se ha hecho esa compresión,
esa limpieza, entonces él puede preferir no utilizar el índice en base a eso. Por eso es que siempre mantener las estadísticas. Y bueno, esas pueden ser las dos causas que se mencionan acá y son preguntas nuevas que Mercy nunca había hecho. Entonces, listo. Ahora sí pasamos a la siguiente. En cuanto al tema de optimización, al de procesamientos, optimización heurística. Entonces, ¿qué es lo que siempre, fíjense, lo preguntaron en la sección 1, en la sección 2, y después en este trimestre también, es una pregunta que se ha repetido mucho, es explique por qué se busca bajar los selects a las hojas en el proceso de optimización y por qué se busca. Si nosotros lo vamos bajando, que esté lo más cerquito de la hoja, ¿quién es la hoja? La tabla completa. ¿Y qué es el select? El select es el where de SQL y select en álgebra relacional es disminuir cardinalidad. Todos aquellos que cumplan con la condición de que la región sea norte. ¿Qué me vuelo? Me vuelo la región sur, la región este y la región oeste. Me quedan menos filas. Entonces, si yo reduzco esa cardinalidad, reduzco esa tabla, entonces mi join va a ser menos costoso. ¿Por qué? Porque no tengo que hacer join a todos y cada una de las filas, sino a cierta cantidad. Entonces eso es lo que nosotros pretendemos hacer. Tenemos que buscar reducir filas para que nuestro join sea menos costoso. Acuérdense, al principio nosotros empezamos por producto cartesiano, que después los unimos y terminamos haciendo un join. Pero es una operación, tanto el join como el producto cartesiano son las costosas y nosotros queremos que se hagan, pero que se hagan con la menor cantidad de registros posible. Entonces por eso es que nosotros buscamos bajar los selects a las hojas. ¿Queda claro? Sí. Ajá, la profe les dijo si les va a poner a optimizar, a hacer un árbol canónico, a hacer algo así. Ella dijo que no. Ajá, ok, ¿cuándo lo dijo? ¿En el último, la última vez que se vieron? Es que ella dijo que, o sea, en teoría no va ningún ejercicio así de hacer árbol canónico ni nada, sino simplemente pura teoría. Sí, ella dijo que nada más iba a pura teoría, que no había ningún tipo de ejercicio ni nada por el estilo. Porque ya los hicimos bastante en las exposiciones y en los informes, entonces. Ajá. Ok. Otra pregunta que suelen hacer, se hicieron este trimestre en el 24-25, uno, en la sección número 2, igual en este trimestre que está acá, y es saber la diferencia entre un registro extensible y uno no extensible. Y aquí sí es un regaño mío, no de la profe, que muchos en el informe colocaron y que no, que registro es extensible. Ustedes no pueden confundir lo que son las columnas de longitud variable con el tipo de registro. Acuérdense que los registros extensibles es donde un registro, sin importar si tiene un toast, sin importar si tiene una columna blob, si tiene, no, acá no importa, es un registro normalito, donde si es extensible se puede partir a la mitad, es decir, esta página le quedan 200 bytes, lo metemos acá, los 200 bytes de este registro y la otra mitad queda acá, pero es un registro normal, no es un registro especial, no tiene toast, no tiene nada. Entonces, ¿cuándo ocurría eso? Eso ocurría en la época de los 80, cuando la memoria estaba muy, pero muy, muy, muy escasa. Entonces, nosotros teníamos que optimizar todo el espacio y teníamos que fraccionar el registro. Si queríamos buscarlo, teníamos que buscar tanto la página 1 como la página 2. Hoy en día, todas las bases de datos, todas, son registros no extensibles. Se guarda atómicamente, por eso hacemos el factor de bloqueo. Si quedó espacio de sobra, pues nosotros lo dejamos allí. Quedó, sobraron bytes, no nos importa porque estamos en la era moderna. O sea, se perdió, pero nosotros guardamos atómicamente este registro, que después haya secciones como el toast o como el blob en MySQL o cualquiera de las que nosotros vimos en la parte práctica, eso es una sección, pero un registro normalito siempre se va a guardar de manera atómica. Ella se guarda todo en conjunto, todos sus atributos. Acá yo puedo dejar nombre y apellido en una página y después, no sé, ciudad, país, todo lo que sea, fecha de nacimiento en otra. Aquí no. O guardas el registro completo y si entró, buenísimo, pero si no, queda fragmentación interna y lo mandas al siguiente. Entonces quiero que se lleven eso porque se equivocaron muchísimas personas escribiendo eso en el informe. ¿Queda claro? Ok. Uh-huh. Igual acá, saber cuándo se usa cada uno, que la profe lo pregunta, entonces,
cuando el espacio es algo que nosotros tenemos que priorizar. Vivimos en los 80, no podemos desperdiciar espacio. Bueno, son grandes cantidades de datos que hay que, es básicamente lo mismo, es el espacio de almacenamiento. Si queremos que se utilice todo, sea eficiente y no se pierda nada, bueno, vámonos por extensible y nos vamos a una de esas bases de datos que yo les listé la vez pasada, que eran bases de datos muy, 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 muy viejas. Pero en la actualidad, pues es buenísimo tener uno extensible porque, bueno, a pesar de tener fragmentación interna, si sobró espacio, sobró, pero accedemos al registro con un solo acceso, no hay que pedir 2 páginas y garantizamos la integridad. Es decir, todo se guarda junto. No es que se perdió esta página, ahora perdí estos atributos. No, todo va a estar de manera íntegra y bueno, vamos a facilitar los tiempos de búsqueda porque ahora no hay que traernos dos, nos traemos solo una página, entonces la velocidad de acceso es prioritaria. Entonces, bien con eso. ¿Dudas? ¿Dudas? No, ¿verdad? De momento no. Ok, entonces acá, esta es otra pregunta. Ahora, ya va, porque yo tengo esta está acá como medio, sí, esto está medio raro. No, no importa, pero esta pregunta no es parte de organización de archivos, sino es parte de base de datos distribuidas. Entonces, como que me moví ahí la lámina. Empezamos entonces con base de datos distribuida. Explique en qué consiste la fragmentación derivada y cómo se verifica su corrección. Es una pregunta muy fija. Fragmentación derivada es cuando nosotros vamos a fragmentar de manera horizontalmente una tabla, pero en base a la fragmentación de otra tabla, siempre y cuando cumplamos con qué condición, con que haya una clave foránea que los conecte. Entonces, fragmentamos una tabla horizontalmente, la tabla objetivo, la que queremos fragmentar, pero esa fragmentación ocurre en base a la fragmentación horizontal de otra tabla que va a estar conectadas ambas mediante una clave foránea. Y es lógico, teníamos la tabla de región, Camarata, Huanquén y Cabanallén, estaba fragmentada horizontalmente en base a región, y ahora yo fragmenté los estudiantes en base a esa región. Entonces, esto es lo mismo, en la fragmentación horizontal derivada, fragmento cualquier tabla en base a la fragmentación horizontal de otra tabla conectada por clave foránea. Si no ponen la clave foránea, está malo. ¿Ok? No es algo raro, lo vimos en Citrus. Entonces, eso es algo que ya hemos trabajado bastante. Ahora, siempre, y también lo vamos a ver en otra pregunta que tengo más adelante, la profe pregunta, ¿cómo se verifica su corrección? Y esto, si no van con estas 3 características para el examen, bueno, pues tengan claro que van a tener esa pregunta mala, porque es algo que siempre preguntan. Entonces, ajá, ¿cuáles son? Completitud. ¿Qué es completitud? Que tiene que aparecer en algún lado. Cada registro tiene que estar en al menos un fragmento. Es decir, no puede haber uno que no esté. Es decir, tenemos todo completo. Luego, reconstrucción. De las que yo decidí fragmentar, de las que yo decidí separar, esos shards o esos fragmenticos, si yo las uno todas, si las si las pongo todas de nuevo juntas, las uno como un puzzle, voy a tener todo reconstruido. Nada se puede perder de información. Entonces, eso es reconstrucción, que a partir de los pedazos que nosotros tenemos, si los unimos, si aplicamos unión, en caso de que sea fragmentación horizontal o si aplicamos el join, nosotros, en caso de que sea vertical, nosotros podemos volver a reconstruir todo. Y disyunción es que son mutuamente excluyentes. Si yo estoy en un pedazo, estoy en un fragmento, yo no puedo estar en el otro. Si estoy en Camarata, no estoy en Cabanallén. Entonces, eso es lo que quiere decir disyunción. De que tú solamente puedes pertenecer a una categoría. ¿Por qué? Porque tú fragmentaste en base a una condición y esa condición es lo suficientemente excluyente para poderlos tener separados. Entonces, son las 3 palabras súper caletre, por así decirlo, que se tienen que llevar memorizado: completitud, reconstrucción y disyunción. Listo, es el arbolito, que en el informe les dije a ustedes, ¿cómo lo ponemos? Lo ponemos como un arbolito que tenía la unión y al final siempre teníamos la coletilla de poner cumple con completitud, reconstrucción y disyunción. Bueno, entonces no solamente se escapa allí, sino que lo tenemos acá. ¿Dudas? O sea que esos 3 puntos serían básicamente para verificar la corrección. Sí, eso es Ok. correcto. Y lo pregunta todos los trimestres, todos. O Sí, sea, no, yo estaba viendo el modelo de parcial que compartió la profe, que son puras preguntas teóricas de más o menos cómo podría ser el examen, y la pone, esa misma.
Es que cuando yo vi la materia, la fragmentación horizontal derivada no la daban. Nada más existía, o sea, existía, pero nosotros no la veíamos. Teníamos horizontal y teníamos vertical. Desde que yo empecé a dar las prepas, la profe me dio una guía e incorporamos la fragmentación derivada. Y desde ese momento siempre salen todos los parciales, siempre. Entonces, bueno, en los más viejitos no lo van a ver, pero es por esa razón. Y ahorita vamos a pasar al del trimestre pasado y también sale lo mismo. Entonces, Erika, que yo te quería preguntar, yo no sé si de repente te comparto el modelo de parcial como para que lo veas por encima y de repente hay algo que, si lo puedes explicar o algo así, no sé si de repente sirve. sí, pásamelo, pero no es ninguno de los que yo ya he puesto. Y la verdad que no sé. O sea, sé que hay unas preguntas que has contestado que tienen que ver relación, pero no son exactamente igual. Bueno, me lo pasas y yo se las puedo incorporar, así como les dije que les iba a incorporar, es que no me dio chance, porque el modelo parcial del trimestre pasado me lo pasaron fue ayer. No me dio chance de meterle a ustedes la respuesta. Lo discutimos ahorita hablado, pero Ok, en la yo te lo noche. voy a pasar por aquí en el chat del Google Meet. Ah, pero mándamelo al Telegram. Ok, perfecto, ya te lo mando. Ajá. Ok, entonces vamos a revisar eso y si no está contestado yo se los contesto para que ustedes lo tengan completo y tengan todos los modelos de parcial. De verdad que nada más, si quieren ustedes buscar e indagar cuál fue el de la sección número 2 del trimestre pasado, es el único que nos falta. De resto lo tenemos todo hasta que yo vi la materia que fue hace como 2 años. Entonces, listo. Eh, Ahora, este lo preguntaron en este trimestre que está acá. No lo voy a volver a mencionar porque ya dedicamos como 20 minutos a las diferencias de montículo, secuencial y hash, pero eso que les mencioné en la primera lámina lo preguntan. Entonces, ténganlo acá en cuenta y es mejor que pasemos a base de datos distribuidas porque el tiempo está cortico. Ajá, acá, en lo que me estaba pasando Alessandro, dice que es el de propiedad. El de propiedad está metido acá en las láminas. Luego que les preguntan, ajá, esta pregunta dice, expliquen qué consiste la fragmentación derivada y cómo se verifica su corrección y cuáles son las técnicas de fragmentación no SQL. Eso ahí está, o sea, bueno, eso de técnicas de fragmentación no SQL, no sé por qué dice 2 puntos y después sigue eso, pero esa pregunta está respondida. Luego, explique el esquema de asignación y replicación selectiva. Ajá, ¿qué es el esquema de asignación? ¿Se acuerdan de eso? No me recuerdo bien, la Ajá, el verdad. esquema de asignación es, ¿se acuerdan que al final del ejercicio de Wonken, Camarata y Cabanallén yo había colocado en Wonken queda en la tablita P1, la P5, la P no sé qué tal, cada uno de los fragmenticos, el esquema de asignación es decir, por cada nodo que nosotros tenemos, cuáles son los shards o los fragmentos que van a quedar. Tú vas a decir, ah, mira, de lo que nosotros teníamos de estudiantes, en Camarata me queda el E2, en Cabanallé me queda E1 y en Wonke me queda el E3. Entonces el esquema de asignación es decir, para cada nodo, qué fragmento de todas las tablas van a estar, a cuáles les voy a asignar a cada nodo. Ese es el esquema de asignación. O sea, que básicamente esa sería la respuesta para esa pregunta. Sí, eso es lo que ustedes tienen que... El esquema de asignación es el esquema que realizamos posterior a haber distribuido cada una de las tablas para poder tener claro cuáles son los shards o cuáles son los fragmentos que van a quedar para cada uno de los nodos. Es decir, tener ese mapeo en orden de los fragmentos para cada uno de nuestros nodos. ¿Ok? Sí, Esa es ok. la respuesta. Ajá. Después, replicación selectiva. ¿Qué les suena replicación selectiva? La replicación eran las réplicas que te quedaba de cada uno de los que creaste junto con lo de los nodos. Ajá, creabas réplicas a una tabla. ¿Se acuerdan que era la reference table? ¿Se acuerdan de la reference table? Sí. Sí. Ok. ¿Qué pasaba? Nosotros replicábamos una tabla y no eran todas las tablas. Era selectivo porque no era toda la base de datos. Nosotros no estamos haciendo un duplicado de la base de datos tipo backup. Nosotros estamos replicando una tabla de manera selectiva porque digamos que se utiliza
en todos los nodos. A ver, como por ejemplo puede ser, nosotros tenemos productos en un farmatodo. Entonces todos los farmatodos deberían tener la información de los productos. Es decir, por ejemplo, en ventas, a ti te interesa es la información de lo que tú vendiste en tu sede de tu farmatodo, pero no te interesa la sede del líder, si no trabajas en el líder, no te interesa la otra, pero hay una tabla en específica y una tabla selectivamente, porque no está en la base de datos, que sí me interesa que cada una de las sedes de Farmatodo la tenga, que es productos, porque todas la vamos a consultar. Entonces yo estoy replicando una sola tablita, no es toda la base de datos, la replico de manera selectiva en todos los nodos porque se consulta, no es una tabla a la cual yo puedo fragmentar. Ah, no, es que hay una líder, nada más se venden los productos, no, se venden en todos los formatos los mismos tipos de productos. Entonces, la replicación selectiva es aquel tipo de replicación en donde no se replica toda la base de datos, sino que de manera selectiva son ciertas tablas que son utilizadas de manera común y conjunta por todos los nodos, y para evitar tener que hacer una consulta, por ejemplo, un nodo central tantas veces y que sea tan costoso, yo prefiero replicarla para disminuir esos costos operacionales de petición. ¿Se entendió? Sí, 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 ya por lo menos de eso sí me acordé, que son las tablas que van a necesitar cada uno de esos nodos. Exacto, y es equivalente al reference table. Entonces, miren, fíjense, esas dos preguntas no las tenía acá colocadas, pero ya tenemos la respuesta. Las puedo anexar a las láminas y en ahorita les voy a pasar estas láminas para que la tengan, pero en la noche les paso todo corregido, ¿ok? Ok. Ahora sí, pasamos a nuestro el two-phase commit, que significa el protocolo de 2 fases para el commit. Y también lo vimos en la prepa de Citus, en la segunda, la última parte, porque nosotros teníamos el coordinador. ¿Quién es el coordinador? Nuestro mismo coordinador que teníamos en Citus, y teníamos participantes que eran todos los noditos, que el worker 1, worker 2, worker 3 o worker 4, que tenía un grupo que tenía 4. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Bueno, nosotros siempre vamos a estar en un estado inicial en el coordinador diciendo, mira, acabo de iniciar una operación. ¿Quién es ese initial? Es el begin. Yo estoy empezando una transacción. Cuando lo hacíamos tipo transacción. Entonces, cuando iniciamos el begin, ¿qué pasaba? Él enviaba un mensaje a todos los workers preguntándoles al estilo Bob Esponja. Y esta es la manera en que más nos vamos a acordar, porque si ustedes se acuerdan de las cosas locas que yo les digo en la prepa, más se acuerdan en el parcial. Entonces, le preguntan, muchachos, ¿ustedes están listos? Entonces él se queda esperando a que le devuelvan qué cosa. Él sí, capitán, estamos listos. Entonces, ok, inician ambos en el estado inicial. Este le hace la pregunta, él recibe el prepare, él dice, sí, yo te respondí, estoy listo. Pero yo estoy preparada, yo te dije, sí, yo estoy listo. Él tiene que recibir todos los sí, capitán, estamos listos, a menos de que haya alguien que diga, no, capitán, no estoy listo. Entonces, si hay solamente uno que dijo que no, él va a tener que tomar una decisión. ¿Qué decisión? Abortar. Todos ellos están preparados esperando que me digas qué hacer. Bueno, entonces él decide abortar porque uno me dijo que no. Él entra acá en decidido. Entonces se lo envía a estos señores. Como fue no capitán, había uno que decía que no estaba listo, entonces todos van a tener que abortar. Pero cuando ellos abortan, tienen que enviar una ACK, y este ACK lo van a escuchar toda la vida. O sea, cuando lleguen a sistemas de redes, en la comunicación TCP también van a ver que tienen que enviar unos ACK. Entonces la palabra ACK no es algo que va a ocurrir aquí, va a ocurrir en todo. ¿Qué es una ACK? Es decir, mira, te confirmo si lo recibí. Es como un correo de confirmación, sí, está todo bien, hice lo que tú me hiciste, lo recibí, todo se ejecutó bien. Entonces, bueno, después de que ellos abortan o hagan el commit, él recibe su ACK y dice, mira, fino, ya terminamos todo. Entonces, esto es lo mismo que nosotros simulábamos en Citus de manera parcial porque no podíamos colocar el prepare, pero nosotros con el begin como que ahí medio lo estábamos simulando. ¿Se acuerdan de este flujo? Sí. Ok, entonces ya sabiendo cómo funciona normal, ¿qué va a preguntar Mercy? Lo que funciona anormal. Entonces, ¿qué nos dice primero? Explique qué hace el coordinador si no recibe el mensaje de commit o de abort de todos los participantes. Entonces, ¿en qué momento yo estoy acá? Estoy acá en el waiting.
¿Qué es lo que yo estoy esperando? Yo te envié, sí, capitán, perdón, lo dije mal. Yo envié, muchachos, ustedes están listos. Él está esperando, acá en waiting, porque es un timeout. O sea, él decide y se cansa y dice, este tipo no me está respondiendo si está listo o no está listo. Entonces, ¿qué tiene que hacer él? Él tiene que tomar la decisión de abortar globalmente porque alguien no me está respondiendo. Y así como antes, con que uno me dijera que no, abortábamos todos, porque acuérdense que esto es, y acá yo les estoy ya mezclando un poquito el concepto de las no SQL. Acuérdense que relacional es ácido, todo ácido tiene que ser una cosa súper estrictamente consistente, no puede haber ninguna falla. No es como en Firebase, que se acuerdan que les dije que la consistencia se va por el quinto carrizo, y a mí lo que me interesa es que ustedes estén disponibles y que me den una respuesta, no importa que esté viejo o no. En relacional todo tiene que estar en orden, todo tiene que estar así perfectamente acoplado. Entonces, si uno me dice que no, aborté. Si uno no me responde, entonces yo tengo que enviarle el mensaje diciéndoles a los demás, miren, pues abortaremos. Tomaré la decisión de abortar. ¿Por qué? Porque hay alguien que no me está respondiendo, hay alguien que no está disponible. O estamos todos o no estamos. Entonces eso es lo que ocurre. Si él hace un timeout, alguien no responde, él decide decir, miren, no. Y entonces, ¿qué hace? Esta acción garantiza que nuestra base de datos no quede en un estado inconsistente. Que si yo hago una lectura, no va a quedar, ay, mira, esta lectura era viejita, porque justamente este nodo decidió ser no el actualizado. Esto no es que eventualmente él va a quedar consistente, no, acá siempre es consistente. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Se entendió? Es una gran diferencia que hay entre no SQL y SQL. ¿Se entendió? Sí, 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 se entiende. Ok. Entonces, esa pregunta siempre la hace. Ahora, ¿qué nos está diciendo en este trimestre acá la profe? ¿Qué diferencias hay entre un timeout en waiting y un timeout en decide? El de waiting ya lo dijimos, que es, yo estaba acá en waiting, alguien no me envió su mensajito de si estaba prepare o no está prepare, entonces yo decidí abortar para evitar inconsistencias, eso ya lo dijimos, entonces ya, bien por esa parte. Ahora, el timeout ocurre acá en decide. ¿Qué es lo que ocurre? Después de que yo ya envié mi global decision, si este participante no responde, o sea, porque él ya me dijo, sí, yo estoy listo, ahora yo necesito, es que él me diga, sí, mira, necesito que me envíes el ACK. ¿Qué es el ACK? El ACK es que sí, yo recibí tu Global Decision, efectivamente, aborté o hice commit según el caso. Si tú no me envías ese ACK, yo como coordinador voy a hacer un intenso y te voy a seguir enviando la decisión global. O sea, es como que, mira, todos dijimos que sí, todos dijimos que sí, todos dijimos que sí. O sea, apúrate. Entonces él envía tantas veces, lo reenviará la decisión global hasta recibir las confirmaciones necesarias. Y bueno, el objetivo es eso, de que él envíe tantas veces hasta que este no pueda dar una decisión. Y esa es la diferencia que ocurre. Este decide abortar y en este reenvía tantas veces como sea necesario hasta que se pueda confirmar la decisión de todos. ¿Y por qué no dice, ay, mire, todos aborten? No, porque yo ya le dije la confirmación, ese global decision yo ya se lo envié a los demás. Entonces yo tengo que terminar siendo intenso hasta que por fin esa persona me diga, sí, aquí tienes tu ACK. No puedo abortar como al principio porque esto fue nada más preparados, pero aquí ya yo mandé el comando de ejecución, ya se guardó, ya se hizo efectivo. Entonces nos quedamos hasta el final, hasta que esa persona salga del hueco y todos estemos en sintonía. ¿Ok? Entendióse por persona un nodo, sino para que suene más lindo, ¿ok? Ok. Los demás, claro, está bien. Y si nunca recibe el ACK, ¿qué sucede? Se va a quedar allí hasta que ese señor se levante. Se queda allí. Tiene que, a juro, responder. Así pase mucho tiempo, pero tiene que responder. ¿Ok? Ok, ok. Entonces, después acá, ¿qué nos dice? Explique qué hace el participante si el coordinador no envía el mensaje de decisión global. Entonces ya, ajá, nosotros dijimos, sí, capitán, estamos listos. Entonces, ¿qué pasó? Ellos se quedaron esperando a que este señor junte todos los votos y en base a esos votos, ¿qué vamos a hacer? Pero se cayó el coordinador, pasó algo. Entonces ellos pueden iniciar una cosa así, quizás en la parte teórica de Mongo. No sé si se acuerdan, si no lo veremos en la prepa grabada, pero
ellos tienen ahí como un cierto comité, por así decirlo, y ese comité tiene una palabra clave, que sin esta palabra clave la tiene mala. Entonces, así como la de las reglas de completitud, las de corrección, completitud, disyunción, reconstrucción, bueno, esta palabra se la tienen que memorizar muy bien. Entonces, si ya todos dijimos, estamos listos, pero el señor no envió el Global Decision, vamos a hacer una terminación cooperativa. ¿Qué es eso? Nos vamos a comunicar nosotros los workers entre nosotros para ver si alguno de ellos decidió la decisión. Mira, tú le decidiste, él te dijo algo. Ah, sí, este me dijo que sí, que lo hiciera, que hiciera un commit. Entonces ellos se ponen en comunicación entre ellos y van a decir la decisión, si abortarla o si hacer commit, dependiendo de lo que ya algún otro haya decidido. Y si nadie recibió nada, bueno, pues la abortarán. Pero es eso, ellos se comunican entre ellos mediante la terminación cooperativa. ¿Dudas? ¿Quedó claro? Todos esos son puntos de fallos que la profe pregunta y siempre se repiten, solo que a veces te manda a comparar unos con los otros, pero siempre es la misma pregunta. Ok, sí. Nada, o sea, tengo que repasar algunas cositas, eso de lo de los fallos, o sea, para entenderlo bien. Ok, bueno, si no, puedes volver a ver el video, pero lo importante es que en la que correspondía el timeout en waiting, yo mandaba a abortar a todo el mundo. Si ocurría en la otra, en la del global decision, esta que es el timeout undecided, entonces yo tengo que esperar infinitamente. Ahora, del lado del participante, si ocurre una falla, todos dijimos que sí, pero el coordinador no nos envió el global decision, entonces terminación cooperativa. Son 3 casos que se tienen que llevar pensados con sus palabritas clave. El texto ya saldrá en el momento del examen, pero sus palabras clave son los que se llevan, ¿ok? Esta pregunta es igual que la pregunta 5 que aparece en el documento. En el de la profe, a ver. Es que dice, ¿cuál es la respuesta si el participante no recibe el mensaje de prepare en el protocolo de terminación to face commit? Esa es la que voy a explicar ahora, esta que está acá en la línea. Ah, ok. Ujú, Claro, gracias. ok. Entonces, ¿qué pasa? Él dice, se inició. Nosotros, cuando estábamos en situ, ¿se acuerdan que poníamos el begin? Y nosotros simulábamos que a partir de allí, nosotros ya comenzábamos como que el prepare. ¿Por qué? Porque cuando escribíamos la broma de prepare, Citus nos daba un error y nos decía, no es compatible con Citus, no sé qué tal. Entonces tuvimos ahí que forzar un poco la teoría para que fuera para que tuviera sentido y la práctica la pudiéramos hacer. Pero acá nosotros sí tenemos el prepare de verdad. Entonces iniciamos la transacción y él se queda esperando a que este señor le envíe el mensaje de prepare. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, él va a esperar un tiempo determinado. El participante, como les pongo acá, permanece en el estado inicial esperando ese mensaje, pero si él no lo recibe, o sea, no dice, ok, no me enviaron el, miren muchachos, ustedes están listos, entonces, ¿qué va a hacer él? Él puede enviarle una consulta, puede preguntarle al coordinador, mira, no me enviaste nada, no me preguntaste si yo estoy listo. Si el coordinador aún así no le responde, él le pregunta a los otros participantes para verificar, miren, o sea, soy yo el único que no recibí, ¿qué pasó aquí? Entonces, lo que va a hacer es que, a diferencia del anterior, de si ocurría en que no recibió el Global Decision, ellos hacían su terminación cooperativa, acá él lo que va a hacer es ir a preguntar primero al coordinador, a ver, ¿por qué no recibió? Y si no, también le puede preguntar a otros participantes. Si este señorito, si este worker, si este participante no recibe ninguna información ni del coordinador porque sigue inactivo y no recibe ninguna información de otros nodos, mira, no sabemos, no sé. Pues entonces él asume que esto nunca inició y descarta la transacción. Es decir, no tienen que culminarla en conjunto como la terminación cooperativa. En aquella teníamos que saber qué hacer porque ya nosotros ya dijimos si están listos y tal. Pero acá, como ni siquiera di el chance de decir si estoy listo o no, le pregunto al coordinador, no responde, le pregunto a otro participante y me dice que no sabe, bueno, entonces simplemente tomamos como si nunca inició y ya está. No hago ni un abort ni un commit porque no hay nada en medio. Simplemente no inició. ¿Ok? Esa es la que sale en Ok, el ejercicio escrito, en el documento que me pasaste tú. ¿Ok?
O sea que básicamente no hace nada, no hace el abort ni el commit porque no se hizo el prepare. Ajá, exactamente. Porque no tuve ni el chance de decir si estoy listo o no estoy listo, simplemente me voy para atrás, no hago ni abort ni commit porque no llegué a estar ni siquiera preparado. En cambio, en el otro, en la terminación cooperativa, como yo sí dije, si estoy listo, ya tengo ahí como que el pie más o menos adentro, tengo que decidir ahora, aborto o hago commit. Nos ponemos de acuerdo todos los nodos a ver qué hacemos porque ya estamos ahí con el pie medio adentro. Pero aquí ni siquiera, acá ni me preguntaron eso, así que simplemente me voy, adiós y chao. No hago ni commit ni aborto. ¿Ok? Ok. Ok. Acá, esta fue la pregunta del trimestre anterior. La profe decidió hacerlo así como un poco más integral, porque con esta pregunta hizo organización de archivos, hizo índice, preguntó cosas ahí de procesamiento que ustedes lo vieron, ahí que, ay, ¿qué pasaba si el índice no se ejecutaba? Lo mismo que ya sabíamos, de que, ay, no, que el sequential, que si la tabla es pequeña, que si el mecanismo aspirado, bla, 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 bla. Y después ella decidió, bueno, continuar con ese mismo esquema relacional y ahora meterle preguntas de base de datos distribuidas. Entonces, ¿ella qué pone? La liga anterior creció y se separó por... bueno, primero tengo que decirles de qué es el esquema. Es equipo, con ID equipo, nombre del equipo, nombre estadio, los jugadores, con el ID jugador, el nombre del jugador, dorsal, posición, salario y el estado. Y acá ven esto, siempre que vean ese paréntesis con conjunto de valores, ustedes ya saben que piensan en bitmap, pero este no es el ejercicio de eso. El estadio con nombre del estadio, la capacidad y la región. Región, ¿quién lo tiene? Lo tiene estadio. ¿Y se parece a quién? Se parece al ejercicio mío, el de mis escuelitas. Ajá, después, partido. El ID partido, fecha, ID equipo local, ID equipo visitante, el marcador local, marcador visitante, el nombre del estadio. Ok, excelente. Ahora, la liga creció. Ya no necesitamos una base de datos solita, sino necesitamos una base distribuida. Y se separó por regiones. La norte y sur. ¿Quién tiene las regiones? ¿Equipo tiene región? No. ¿Jugador tiene región? No. ¿Estadio tiene región? Sí, sí tiene región. Oye, ¿a quién se parece? Se parecen a las escuelas de Erika. Entonces sí, nosotros vamos a tener nuestra región y a partir de allí es que nosotros ya nos podemos orientar. Estamos en bases de datos distribuidas, que ese va a ser nuestra visión para poder fragmentar nuestra tabla. ¿Van a quedar cuántos workers? 2, el norte y el sur. Perdón. Los ganadores de cada región se enfrentan en un torneo final. Ok. Por lo que ahora se requiere distribuir la base de datos por región, por lo que las tablas jugador y la tabla partido se van a fragmentar horizontalmente. Entonces, ok, Stadium tiene región. ¿Quién se conecta con Stadium? Buscamos acá, jugador. ID jugador, nombre del jugador, dorsal, posición, salario, estado. ID equipo. Ok, su clave foránea es con equipo, pero no es con Stadium. ¿Con quién nos vamos? Nos vamos con equipo. ID equipo, nombre estadio. Tiene nombre estadio. Y me están pidiendo que yo fragmente jugador. ¿Qué voy a tener que hacer? El estadio lo voy a fragmentar horizontalmente por la región. Y como la región, o sea, como estadio se conecta a equipo, ahora hago una horizontal derivada de equipo en base al nombre del estadio y me quedan fragmentados los equipos por estadio. Y ahora sí, los jugadores los puedo fragmentar por equipo, pero equipo ya estaba fragmentado por el estadio. Entonces es el mismo caminito que yo tenía de la región con la escuela y la escuela estudiantes. Todos son fragmentaciones horizontales derivadas que van encadenaditas. ¿Va quedando clara esa parte? Sí. Es que ustedes como tuvieron esta práctica, yo siento que puede que se les vea más sencillo. Quizás con los muchachos de otros trimestres que no utilizaron todo esto en sitios, no hicieron la broma de suya, me costaba como un poco más explicárselos, pero ustedes lo ven más claro. Y también te dicen, ok, llegamos a jugador. Para llegar a jugador teníamos que tener equipo. Y ya fuimos por ese caminito. Ahora nos dicen partido. Partido se puede fragmentar directamente estadio. Y sí, porque lo tenemos acá. Tenemos ID partido, fecha, ID de equipo, bla, 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 bla. Pudiéramos por equipo, sí, pero no es lo que nos están pidiendo. Nos piden por el estadio.
porque es la región. Entonces, sí, yo puedo fragmentar horizontalmente derivado directamente con el estadio. Entonces hice 2 fragmentaciones horizontales derivadas a manera grande, partido directa de estadio y jugador, la cual se derivó de equipo y equipo de estadio. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, ojo porque hay un detallazo que me dice, además se fragmenta verticalmente jugador. Entonces tú dices, cónchale, eso que ya hice de irme de estadio en equipo y de equipo a jugador ya no lo puedo hacer completo. ¿Por qué? Porque me dicen, usted va a hacer una fragmentación vertical de jugador dejando los atributos de salario y del estado en una tabla no fragmentada de jugador en un servidor administrativo. Entonces dice, ok, ya va. Partido no me va a meter, partido quedó igualito, fragmentado horizontal derivado por el estadio. Pero jugador, antes de yo lanzarme esa fragmentación horizontal derivada, voy a hacer primero una vertical donde ID jugador con salario y estado van a permanecer en una central. ¿Quién es esa central? El coordinador, porque así lo hicimos en la práctica. Entonces, este ID jugador, salario, estado, salario y estado quedan en el coordinador y luego vamos a tener otra tablita aparte que es la de ID jugador con nombre del jugador, dorsal y posición, que esa sí se va a distribuir por los nodos y esa sí es la que se va a fragmentar horizontalmente derivada por estadio equipo, equipo jugador. Entonces es solamente la que contiene estos atributos, porque la que contiene ID jugador, salario y estado se queda en el coordinador completa porque es la que nos dice la profe como servidor administrativo. ¿Queda claro? ¿O quieren Sí. repetimos? O sea, a mí me quedó claro, la verdad. Ok. Los demás, Miguel Ángel, Pedro, no sé quiénes más están. Tengo que volver a ver el video, pero eso me quedó claro. Ok. Después, adicionalmente, acá la profe nos dice, ok, indique qué conviene hacer con la tabla equipo. Y tú dices, lógicamente la tabla equipo, como es la tabla que me conecta el estadio con el jugador, también va a tener que ser horizontal derivada. A juro, a juro, a juro. Y el estadio, como es la tabla fragmentante, tiene que ser horizontal primaria. ¿Por qué? Porque es la tabla fragmentante. Eso es lo que vamos a escribir en esto. O sea, acá te dice las tablas de caminito, ¿qué pasa con ellas? Tú tienes que explicar qué es lo que pasa, que es lo mismo que acabo de decir. Luego, ¿qué más nos preguntó en este trimestre, el trimestre anterior? ¿Cuál es el tipo de asignación más conveniente? ¿Centralizada, fragmentada, replicación completa o selectiva? Entonces nosotros vamos a decir centralizada solamente para el caso de la vertical administrativa está los jugadores, el salario y la posición, no sé, ¿verdad qué? El salario y el estrado, eso mismo, el salario y el estrado queda como centralizada, fragmentada, quedan todos los demás y ahí tienen que ustedes escribir su esquemita de, bueno, esta queda aquí, esta queda en este nodo. Replicación completa, no vamos a replicar completamente la base de datos, eso no va a ocurrir, así que no es nuestra más conveniente, no vamos a replicar toda la base de datos. Y selectiva, no, porque no tenemos una tabla así tipo producto que tenga que ser utilizada por todas las sedes como Farmatodo. No es nuestro caso. Entonces, bueno, explique por qué en términos de localidad de referencia, entendiéndose acá localidad de referencia, que quiere decir es el principio que dice que los datos deben estar almacenados cerca de su lugar de consulta o donde se actualiza más frecuentemente para reducir los tiempos de acceso. Entonces, sí, nosotros por localidad de referencia, como nos están diciendo, que tiene que estar por esta región y que cada región tiene que tener sus jugadores, pues por esa localidad de referencia que la profe nos menciona, dentro del enunciado tenemos que hacer esas fragmentadas para que cada región tenga tanto sus equipos como sus jugadores y se guarden nada más allí porque allí es donde ellos van a jugar y donde ellos van a estar, donde se van a consultar. Luego, acá en cuanto a costos de almacenamiento, bueno, en el caso que ustedes digan, bueno, pues, en costo me conviene más tenerlo almacenado en un lugar, o sea, no es costo de plata, es costo de tiempo. Entonces, prefiero tenerlo almacenado en el lugar que esté cerca mío para yo no tener que hacer peticiones a otros nodos y tener que traerme información, así como se acuerdan, tipo el gather en el coordinador que se traía toda la tabla, que eso era costoso. Bueno, entonces acá yo en mi lugar hago mi petición con solamente mis cosas y no tengo que andarle pidiendo cosas a otros nodos y gastando recursos de tiempo allí.
igual disponibilidad y en cuanto al rendimiento. Entonces esas eran las preguntas de por qué tenéis que explicar esto. Ya tienen una idea de cómo contestarlas, se las dejo contestadas para la noche. Y acá, ¿qué más dice? Si se ejecutara acá una planificación de transacciones distribuidas, ¿cuándo se dice que es correcta? Las mismas 3 palabras. Se dice que es correcta cuando cumple con completitud, disyunción y reconstrucción. No nos salvamos el trimestre anterior, la volvieron a preguntar. Luego, explique el protocolo de two-phase commit si falla un participante. Ajá, ¿qué pasaba si falla un participante? Acá tenían que explicar las dos, si fallaban prepare o si fallaban decided. ¿Qué hacía el coordinador si fallaba un participante? Entonces explicar las dos que yo les puse al comienzo. Y esta otra, no sé si ustedes lo vieron con la profe, no, esto era una exposición. ¿Ustedes vieron el protocolo RAFT? La verdad que no me acuerdo. Yo creo que eso no se los van a preguntar porque era un tema específico de exposición. Acuérdense que este trimestre cambiamos y vimos las bromas de MySQL. Es probable que esta no se las pregunte, pero básicamente es un protocolo de terminación muy similar al de terminación cooperativa. Es donde los participantes deciden qué hacer en caso de que ocurra alguna partición en cuanto al coordinador. Si el coordinador no dice nada, no se sabe qué es lo que va a hacer, entonces con el RAF ellos hacen un consenso similar y entre ellos uno toma la posición del coordinador, el otro era terminación cooperativa, pero aquí en RAFT uno toma la posición del coordinador y decide qué es lo que va a hacer todos los demás. Entonces es muy similar, es una pregunta sencilla, solo que, bueno, acá uno dice, yo soy el coordinador y listo. Entonces, esas, siento que el trimestre anterior, las preguntas em, de base de datos distribuidos estuvieron un poquito más fuertes, porque es cierto, esto es comparar decide y prepare, es largo. Acá todas las reglas de corrección es largo, que te manden a hacer un esquema de distribución es largo, pero para que no se los lleven de sorpresa porque la profe decidió hacer bastantes cambios en este tema en particular. ¿Sí quedó claro? ¿Qué les pareció? Déjenme detener acá.